Damos inicio entonces a nuestro segundo panel para la jornada del día de hoy en el segundo congreso de la Red de Arbitraje Juvenil. No olviden seguirnos vía Twitter en la jornada de hoy en la cuenta @cámaracomerbog. Para el segundo panel titulado Efectos de la constitucionalización del arbitraje en América Latina, contamos con la participación del doctor Mauricio González Cuervo, director del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, el doctor Carlos Alvarado, asociado de Hogan Lovells en México, el doctor Nicolás Rosero, abogado asociado de Estudio Checopar, asociado a Baker & McKenzie en Perú, el doctor Javier Jaramillo, asociado de Pérez Bustamante y Ponce en Ecuador, y como moderador contamos con la participación del doctor Nicolás Esguerra, abogado del despacho del magistrado Carlos Bernal Pulido de la Corte Constitucional de la República de Colombia. Les recordamos a los miembros de nuestro panel que cuentan con 60 minutos para realizar sus intervenciones. Bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes para todos. A nosotros, que hemos estado conversando esta semana sobre cómo nos gustaría hacer este panel, hemos concluido que queremos que sea uno muy dinámico entre nosotros y eventualmente también con el público para que hagan y formulen preguntas relevantes sobre los temas que vamos a tocar. En ese sentido, hemos dividido nuestras intervenciones o las intervenciones de nuestros panelistas en 4 temas principales: unos aspectos iniciales, luego la constitucionalización del arbitraje en América Latina, los efectos de la constitucionalización del arbitraje y el rol de las Cortes Constitucionales. Entonces, para comenzar, quisiera que nos hicieran una introducción sobre qué es el concepto de la constitucionalización del arbitraje, en qué consiste. Le doy la palabra a Carlos Alvarado de México. Gracias, Nicolás. Bueno, primero pues muchas gracias a la Cámara de Comercio de Bogotá, a la Red Juvenil de la Cámara y en específico al Consejo Directivo por la invitación. Es un gusto estar aquí compartiendo este congreso con todos ustedes. Muchas gracias. Respecto a la constitucionalización del arbitraje, cuando recibí la amable invitación y leí el tema me pareció muy interesante. Entonces pensé precisamente pues qué es la constitucionalización del arbitraje. Y creo yo que podría haber tres diferentes aspectos que podríamos decir estamos hablando de constitucionalización del arbitraje. El primero de ellos, y quizá el que podría parecer más obvio, es que el arbitraje se prevea en la Constitución de un país y de ahí en las normas secundarias o normas que le sigan. Eso podría ser constitucionalización del arbitraje. Pero también podríamos hablar de constitucionalización del arbitraje cuando los árbitros, de alguna manera, o cuando nos enfrentemos a la pregunta de si los árbitros tienen que aplicar, por ejemplo, el control difuso de la Constitución o si el control de la constitucionalidad y convencionalidad debe ser centrado. Ahí podríamos estar también hablando de una constitucionalización del arbitraje. Y otro aspecto, creo yo, que podría ser parte de la constitucionalización del arbitraje es si el arbitraje, los árbitros y sus decisiones están sometidos o deben de ser sometidos a los mecanismos de control de constitucionalidad y convencionalidad, como por ejemplo la tutela o el amparo, sobre todo en países de América Latina. Creo que eso, cuando nos referimos a la constitucionalización del arbitraje, podemos estar hablando de esos 3 aspectos. Muchas gracias. Nicolás, ¿usted qué diría sobre el particular? Sí, primero que todo, igualmente extender un cordial agradecimiento a la Cámara de Comercio y a la Red Juvenil por la invitación al día de hoy. Y por supuesto es un honor participar de este panel y compartir con tan importantes ponentes. Sobre el tema de la constitucionalización del arbitraje en concreto, concuerdo totalmente con lo que menciona Carlos. Y yo agregaría ahí simplemente el tema de que la pregunta de constitucionalización implica en sí entender este fenómeno respecto de todo el derecho. Y aquí lo importante a tener en cuenta es que la constitucionalización tiene en cuenta varios factores que son necesarios para entender que un Estado o que un ordenamiento jurídico se entienda constitucionalizado. A saber, primero que todo tiene que establecer una serie de disposiciones de carácter material y de carácter que deben ser cumplidas por la autoridad pública.
Y aquí nos referimos particularmente de disposiciones como los derechos fundamentales. Además de esto, tiene que tener un carácter vinculante, tiene que ser superior en relación a todo el ordenamiento jurídico y, por supuesto, también debe tener medios de control. Cuando nosotros consideramos esta serie de elementos, entonces lo que esto viene a suceder es que la Constitución irradia todo el ordenamiento jurídico. Y aquí nos encontramos entonces con la situación de que el arbitraje, como parte de este ordenamiento jurídico, no escapa de esa irradiación y por ende empieza a presentarse cuál es el papel que el arbitraje tiene que regir dentro de este contexto. Aquí hay algunos que han planteado que la constitucionalización del arbitraje nace o se origina únicamente en que las constituciones hablen de arbitraje como tal, ya sea que hablen como un derecho fundamental o ya sea que lo hablen como parte del Poder Judicial. Sin embargo, y esto será un tema que mencionaré en su momento respecto de Perú, la constitucionalización además tiene un desarrollo que viene encaminado a partir de las decisiones de los tribunales constitucionales. Es ahí cuando empezamos a mirar cómo esa irradiación que comentaba en un principio empieza a entender todos los aspectos del procedimiento arbitral. Entonces, para verlo desde la perspectiva que lo comento, constitucionalización es esto, una sumatoria de cuestiones de la irradiación de la constitucionalización, de la constitución política del determinado país, de cómo los árbitros tienen que defender los derechos fundamentales, de cómo el Tribunal Constitucional de determinado país ha entendido esas reglas en relación al procedimiento arbitral y hasta qué punto los medios de control para proteger la Constitución política también alcanzan al procedimiento arbitral. Muchas gracias, Nicolás. Javier, me gustaría preguntarle a usted qué entiende por la constitucionalización del arbitraje. Bueno, haciendo eco de lo que han dicho los demás panelistas, le agradezco a la Cámara de Comercio de Bogotá, a la Red Juvenil de Arbitraje por la organización de tan importante evento, especialmente en el tema que nos toca conversar el día de hoy. Y un poco hacer eco también de lo que ha mencionado Carlos y Nicolás, en el sentido de que estoy de acuerdo, la constitucionalización del arbitraje es básicamente el reconocimiento constitucional de una institución que por su naturaleza es convencional y de alguna forma, refiriéndome a la división de las teorías sobre la naturaleza del arbitraje, es evidente que su génesis es convencional, contractual, pero naturalmente al ser reconocida tanto por el ordenamiento jurídico constitucionalmente y legalmente se hace que esa posibilidad contractual que tienen las partes tenga este reconocimiento legal que normalmente le dará una ejecutividad y una mayor fuerza a la institución arbitral. Y en ese sentido también concuerdo con Carlos en que no nos podemos quedar simplemente señalando que la constitucionalización es el reconocimiento constitucional del arbitraje, sino además implica temas más prácticos y en ese sentido creo que es importante revisar cómo tanto los derechos constitucionales del Estado de Derecho de alguna forma se van a involucrar en esta jurisdicción excepcional a las Cortes Ordinarias y cómo de alguna forma también el contenido constitucional debe ser adaptado o no por los árbitros y también, como ha mencionado Nicolás, de alguna forma referirnos cómo va a ser esa dinámica entre los jueces y cortes constitucionales cuya naturaleza es proteger los derechos y garantías constitucionales establecidos mediante los medios establecidos constitucionalmente con el arbitraje. Básicamente ver si es que realmente se trata de algo completamente diferente o algo que en algún punto puede congeniar y lo interesante es ver cómo en las distintas latitudes, en los distintos estados y legislaciones esa dinámica funciona. Creo que eso es lo más importante, al menos también desde la perspectiva ecuatoriana. Muchas gracias. Doctor Mauricio, ¿usted le agregaría algo a los elementos de qué es la constitucionalización del arbitraje? Y aprovecho de una vez para introducir el siguiente tema y es ¿en qué ha consistido esa constitucionalización en Colombia? Bueno, muy complacido de estar con los colegas panelistas y coordinados por el moderador. Entonces, no, sería muy sospechoso que no coincidiéramos en esto, ¿no? De manera que estoy de acuerdo con lo que se ha dicho. Nicolás me pregunta si hay algo que agregar, voy a intentarlo. Pero en relación con el acuerdo que es fundamental que tenemos, sí, lógicamente la primera obviedad es que evidentemente constitucionalizar el arbitraje es elevar a rango normativo constitucional o de ley superior, como se quiera denominar, algunos principios o algunas reglas relativas al arbitraje.
En nuestro caso, diría yo, bueno, eso será objeto de otra pregunta, ¿no? Más a nivel de principios. Pero, tratando de agregar algo a lo dicho, quisiera también añadir que al hablar de constitucionalización del arbitraje tenemos que volver a preguntarnos ¿y qué es la Constitución? Para saber cuándo opera esa constitucionalización. Entonces podemos hablar mucho en derecho comparado, bastante en América Latina, con cierto nivel de homogeneidad, que la Constitución no es solamente la Constitución formal, expedida por el órgano competente, la Asamblea Constituyente entre nosotros, con las reformas dispuestas por el pueblo en referendo constitucional o por el Congreso a través de los actos legislativos. Es eso, pero también hay otras cosas. Y paso al primer punto de adición. Al otro punto de adición, la jurisprudencia constitucional. Tal vez ya lo mencionaron ustedes, de cómo la Constitución vivifica con la interpretación que hacen los jueces autorizados para interpretarla, los jueces en general y el órgano encargado de su defensa y de su interpretación autorizada, los tribunales constitucionales. Y en eso, la jurisprudencia constitucional de muchos países ha establecido que la Constitución también tiene un dispositivo de extensión, digámoslo, que es la figura del bloque de constitucionalidad. Entonces también podemos estar hablando de normas internacionales que a través del concepto de bloque de constitucionalidad regulan aspectos relativos a principios o reglas del arbitraje que pueden incorporarse también en la Constitución y puede de ellos predicarse que constitucionalizan de otra manera el arbitraje. Obviamente hay un tipo de normas internacionales que se ajustan a esa concepción doctrinaria y jurisprudencial de bloque de constitucionalidad en sentido estricto y otras en un sentido menos riguroso. Pero de todos modos vale tener en cuenta, ya que me preguntan si puedo agregar algo, que la constitucionalización, en suma, no solo es la elevación al rango constitucional de principios o reglas sobre el arbitraje a cargo de las disposiciones contenidas en la Constitución formal, sino de acuerdo con la jurisprudencia constitucional de la mayoría de los países de este hemisferio, también a través de disposiciones del derecho internacional que por la vía del bloque de constitucionalidad se entienden allí incorporadas. Pues muchas gracias. Yo creo que con eso entonces ya tenemos el contexto de a qué nos referimos con la constitucionalización del arbitraje. Podríamos resumir las intervenciones en que se requiere un primer elemento, que es que se encuentre elevado en rango constitucional el arbitraje, pero que la constitucionalización va mucho más allá. Y ahí es donde cada uno de los panelistas ha añadido elementos distintos, y por eso me gustaría preguntarles si eso obedece a la manera en cómo ha sido la constitucionalización del arbitraje en su país. Entonces me gustaría preguntarles primero, con respecto a ese primer elemento, ¿cómo funciona o cómo está elevado a rango constitucional el arbitraje en su país? Si eso es novedoso o viene de las constituciones del siglo XIX. Y segundo, preguntarles esos elementos adicionales, ¿cómo se han dado en cada uno de esos países? En particular, pues estamos hablando acá de México, Perú y Ecuador y Colombia. Si me prestan. Bueno, ahí una pequeña quizá anotaciones. No estoy tan seguro que el hecho de que esté elevado a rango constitucional sea como un primer elemento o un requisito para hablar de constitucionalización del arbitraje. Creo que es una de las maneras en las que se puede constitucionalizar el arbitraje, pero por ejemplo, aún en el supuesto de que no estuviera elevado a rango constitucional, creo que otra de las maneras de los tres aspectos que podríamos decir que está constitucionalizado es si el arbitraje se sometiera a los mecanismos de control de constitucionalidad ante los órganos jurisdiccionales en cada país que tengan competencia para ello. Ahora, respondiendo a la pregunta, en México sí está elevado a rango constitucional, no el arbitraje en sí, sino los medios alternativos de resolución de controversias.
En 2008, bueno, la Constitución, creo que como la mayoría en el panel pasado hablaban ya del caso de Perú, y creo que la mayoría de las constituciones prohíben los tribunales particulares o la justicia privada. En el caso de Perú hacían referencia que salvo que sea la militar o la arbitral. En el caso de México hay una disposición similar que prohíbe los tribunales privados y la justicia privada. Eso dio lugar a que cuando inició el arbitraje hubiera quien dijera, y seguramente pasa en diversas jurisdicciones, oye, el arbitraje es inconstitucional. ¿Por qué? Porque son, en su naturaleza, los árbitros son privados y por ende es justicia privada y por tanto es contrario al artículo 17 de la Constitución. Se resolvió el tema y se estableció que no era así, que no era inconstitucional, que las partes eran libres de someterse a arbitraje, pero además en junio de 2008 se hizo una reforma o una adición al artículo 17 de la Constitución y ahora el párrafo cuarto específicamente establece los mecanismos alternos de resolución de controversia y no solo los establece, sino que además obliga a las autoridades a que los promuevan y protejan. Entonces, constitucionalmente está protegido y hay una sentencia reciente, bueno, reciente entre comillas, es el caso 71-2014, de la que creo que más adelante me voy a referir quizá con más detalle, pero que aborda precisamente este tema o qué implica que el arbitraje esté previsto en el artículo 17 de la Constitución. Nicolás, cuéntenos de la experiencia de Perú. Sí, primero que todo debo señalar que concuerdo con lo que señala Carlos respecto a que no necesariamente el que se conciba el derecho constitucional del arbitraje dentro de la Constitución misma implica de por sí constitucionalizarlo. De hecho, como lo mencionaba el doctor Cárdenas al comienzo de este congreso, desde las constituciones de Cádiz, por ejemplo, de 1812, ya se concebía el arbitraje como un derecho fundamental en las constituciones. Sin embargo, esto es un fenómeno que viene a suceder mucho más recientemente. Y para el caso concreto en Perú, podríamos decir que se trata como si fuera un volcán que estuvo activo largo tiempo y que se estaba sabiendo que en algún momento erupcionaría y que efectivamente erupcionó. ¿Y por qué digo esto? Primero, la constitucionalización del arbitraje quizás se puede remontar a la Constitución de 1979, donde ya se hablaba del arbitraje de manera muy similar a lo que se habla hoy en la Constitución de 1993. Es decir, que salvo la jurisdicción estatal, también alcanza el poder jurisdiccional a los árbitros y a la jurisdicción militar. Sin embargo, las discusiones más profundas sobre esta materia se vinieron a dar casi 20 años después, en decisiones que uno puede ubicar como en 1999, el caso de la pesquera Rodga, por ejemplo, es uno de ellos, o un caso hito en Perú, que es el caso Cantuarias, que marcó un antes y el después respecto de estas materias, toda vez que no solamente consideró ya el arbitraje de orden constitucional, sino que elevó en 3 materias este punto de vista. Por ejemplo, dentro del origen del arbitraje, ¿qué dijo en este caso el Tribunal Constitucional? Que no solamente era la voluntad de las partes lo que daba naturaleza al arbitraje, lo que lo legitimaba, sino que era la Constitución misma la que daba ese poder al arbitraje. Entonces ya empezamos a mezclar el carácter voluntario del arbitraje con el carácter jurisdiccional del mismo. Esto, por supuesto, entonces llevó a un segundo paso, que es ya el procedimiento como tal. Ya el árbitro era equiparado a un juez, tenía que emitir laudos arbitrales que eran equivalentes a las sentencias judiciales. Y esto, a su vez, dio lugar al tercer paso, y es que como estas sentencias o estas decisiones, estos laudos, tienen esa similitud con el Poder Judicial, son también susceptibles de control constitucional. Entre este periodo que podemos ubicar más o menos entre el 99 al 2007, hubo una serie de decisiones en instancias de amparo y de habeas corpus que dieron lugar a considerar esa apertura constitucional del arbitraje, donde el Poder Constitucional podía entrar a analizar decisiones bajo regla general mediante el amparo. ¿Y esto qué supuso también? Esto supuso que en el momento en el cual se profiriera la ley del 2008, el decreto legislativo 1071, se buscara blindar absolutamente el arbitraje contra esta situación. Y no es gratuito poder revisar esta ley y encontrar en múltiples disposiciones cómo se intenta restringir el Poder Judicial
a determinadas actuaciones. Como dentro de los principios de esta ley que se establece en el artículo 3º, se empieza diciendo que los árbitros actúan de forma autónoma, alejados de la función jurisdiccional, quien únicamente podrá participar del procedimiento arbitral cuando así esté expresamente habilitado. Con esta ley se intentó de alguna manera tratar de calmar los efectos de esa erupción que en algún momento se dio con estas decisiones. No obstante, esto también vino a reforzarse posteriormente con otra decisión muy relevante, que fue el caso María Julia, que sin pretender entrar a detalles por ser un tema que corresponde más al amparo, lo que hizo fue establecer determinados aspectos en los cuales podría proceder el amparo. Y esto fue esencial, porque limitó de manera absoluta esta materia, constituyéndose como un precedente vinculante que no podía ser desconocido. Esto se podría decir que fue uno de los grandes logros que dentro del Tribunal Constitucional ha ayudado a que esa constitucionalización, que en algún momento llegó a un punto bien álgido quizá para la autonomía del arbitraje, volviera a estar en un punto un poco más aterrizado y más acorde quizá con estos principios propios de la autonomía arbitral, donde la labor del juez es más de colaboración. O sea, ¿en esa decisión se limitó el uso del amparo en los asuntos arbitrales? Correcto. Se establecieron 3 causales concretamente. Se estableció que podía proceder el amparo únicamente cuando se vulneraran precedentes constitucionales, precedentes del Tribunal Constitucional que fueran vinculantes. Se estableció que podía proceder cuando los árbitros, en el ejercicio del control difuso de constitucionalidad, dejaran de aplicar una ley que el mismo Tribunal Constitucional habría declarado constitucional. Y el tercero, cuando se afectaran derechos de carácter fundamental de terceros. Pero ojo, que aquí se excluyó la aplicación del artículo 14 de la ley peruana. Y aquí es una particularidad bien concreta de la ley peruana, y es que en la ley peruana se regula la participación de no signatarios. Entonces, con lo que se está diciendo es que esta disposición no puede ser alegada por no signatarios para intentar, de alguna manera, librarse del proceso arbitral, sino que hablamos de terceros que como tal no han participado del procedimiento y no tienen ninguna relación con el mismo y se vieron afectados con este tipo de medidas contra los derechos fundamentales. Y uno podría concluir que a partir de esa decisión se limitó notablemente el uso del amparo en temas arbitrales. Efectivamente, yo creo que fue un punto esencial para ello. Sin embargo, y sin pretender de pronto adelantarme a otras preguntas que puedan ser, la situación es que eso cerró un hoyo, pero también abrió otros cuantos para buscar ahora cómo poder entrar por el amparo, cómo buscar la decisión constitucional. Lo cierto, sin embargo, es que la práctica hoy por hoy de los jueces constitucionales en Perú se ha tornado muy respetuosa del arbitraje. Ha sido muy limitativa, tratando de aplicar esta decisión la mayoría de veces posible. Yo antes de dejar pasar a Carlos me gustaría saber qué tan respetuosos son los jueces mexicanos con respecto al amparo y el arbitraje. En general creo que la respuesta es positiva. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido una serie de precedentes bastante importantes y en pro del arbitraje. Unos de ellos, 3 de ellos en particular, se derivan precisamente de esta sentencia 71-2014, pero hay más. Y también los tribunales de circuito a nivel federal, que son los órganos jurisdiccionales que vendrían abajo de la Suprema Corte, también han emitido criterios muy favorables a favor del arbitraje, muy favorables al arbitraje, y eso ha ido permeando cada vez más. Evidentemente en la Ciudad de México pues ha habido un poco de mayor favoritismo al arbitraje o más respeto al arbitraje, y cada vez ha ido permeando más a otras entidades. Tengo que ser sincero, hay también algunos casos de decisiones terribles de algunas jurisdicciones que van no solo en cuestiones de interpretación, sino contrariamente o expresamente contrarios a lo que dice el texto constitucional o las leyes que regulan el arbitraje. Pero sí, sobre el asunto de los tribunales constitucionales nos adentraremos más adelante. Ahorita queremos saber es principalmente cómo funciona esa constitucionalización del arbitraje en sus países, y ahora me gustaría preguntarle a usted por cómo funciona en su país. Gracias, Nicolás. El fenómeno arbitral en Ecuador fue reconocido por primera vez en la Constitución de 1998 como tal, en el sentido de mencionar la palabra arbitraje en la Constitución, sin que eso tenga mayor efecto. Y fue en la Constitución del 2008 en la que se reconoció efectivamente al arbitraje como un mecanismo alternativo de resolución de disputas. Lo interesante en este caso es que, contrastando un poco lo que decía Nicolás respecto de constituciones históricas, en Ecuador nunca
se ha mencionado en la Constitución que existe un derecho al arbitraje, un derecho a arbitrar, sino simplemente se ha reconocido este medio alternativo de resolución de disputas. Actualmente la Constitución del 2008 también responde, y debo mencionarlo, a un fenómeno político de los últimos 10 años en Ecuador, y en ese sentido, si bien se reconoció el arbitraje en la Constitución del 2008, se estableció también, por ejemplo, de manera expresa, lo cual hacía un poco, sorprendía, que el arbitraje será válido en contratación pública, y esto responde a un fenómeno anterior a la Constitución del 2008 en el que básicamente tanto tribunales arbitrales como tribunales de anulación habían establecido que la materia administrativa en ningún caso era arbitrable, ni aun cuando se había pactado en un contrato administrativo arbitraje, lo cual hacía poco sentido. Entonces, un poco en ese sentido aclaró la Constitución del 2008, que además establece como principio dentro de la Constitución, bueno, no tanto principio, sino una norma, que todos los convenios arbitrales celebrados en contratos públicos deben contar con el dictamen favorable previo del Procurador General del Estado, que de alguna forma es un peso más que tiene que soportar las partes cuando quieren pactar arbitraje. Y de alguna forma también el arbitraje ha sido mencionado, y esto debo decirlo, en el artículo 422 de la Constitución del Ecuador, siguiendo un poco esta tendencia antiarbitralista que tenía Ecuador o ha tenido Ecuador en los últimos 10 años, y les soy sincero, lo que pretendía esta disposición del artículo 422 era evitar que el Ecuador pueda firmar tratados bilaterales de inversión, pero como decimos, en Ecuador le salió el tiro por la culata al legislador, porque lo que efectivamente terminó diciendo es que se prohíbe la celebración de tratados en los que, cito textualmente, se ceda soberanía a instancias de arbitraje internacional en materias relacionadas con contratos y materias comerciales. Entonces, obviamente, la comunidad arbitral comenzó a decir no nos afecta porque la inversión como materia y las disputas comerciales son cosas diferentes. Sin embargo, existió una interpretación por parte de la Corte Constitucional en el sentido de lo que efectivamente se prohibía era la celebración de tratados bilaterales de inversión, muchos de los cuales ya estaban celebrados, y fue sobre la base, haciendo una aplicación retroactiva de esta norma, que en algunas tandas, pero la última en el 2017 se denunciaron todos los tratados bilaterales de inversión por parte, del presidente Rafael Correa. El fenómeno también de la constitucionalización del arbitraje o cómo se ha tratado el arbitraje en la Constitución del Ecuador ha sido un tanto complicado, porque no ha sido clara ni la legislación ni la Constitución en relación con las garantías jurisdiccionales respecto al arbitraje, y así, por ejemplo, existían juicios arbitrales o procedimientos arbitrales que eran llevados a nulidad y posteriormente podían ser apelados e incluso llevados a lo que en Ecuador se conoce la acción extraordinaria de protección, que es la revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales, y posteriormente, y esto creo que será materia de que hablaremos posteriormente, se planteó la disyuntiva de si es que era necesario agotar todas estas instancias previas o si del laudo arbitral podría plantearse una acción extraordinaria de protección, pero creo que eso lo dejo para creo la tercera o cuarta parte del panel. Perfecto, muchas gracias. Doctor Mauricio, también me gustaría preguntarle ¿en qué ha consistido esa constitucionalización del arbitraje en Colombia? Y aprovechando pues que usted es un constitucionalista connotado, preguntarle ¿por qué se ha dado esa constitucionalización del arbitraje en Colombia? Bueno, en primer término, contrario a lo que podríamos pensar, la constitucionalización estrictamente no se da en 1991. Atenidos a las interpretaciones anteriores en las que creo que todos coincidimos, vale la pena mencionar que jurisprudencialmente la Corte Suprema de Justicia, que antes de la Constitución del 91 era el titular del control de constitucionalidad en Colombia, por vía abstracta de control de leyes, en una ocasión cuando fue demandada la norma arbitral de la época, la Corte Suprema la halló exequible con la siguiente ratio decidendi, que los tribunales arbitrales eran unos de aquellos tribunales previstos en el artículo 60 o 60 de la Constitución de 1986, que decía:
ejercen el Poder Judicial, la Corte Suprema, los tribunales superiores de distrito y demás tribunales y juzgados que establezca la ley. Entonces, fíjese, para sortear una inexequibilidad, la Corte Suprema de la época subsumió la figura del arbitraje dentro de la función judicial. Posteriormente viene la Constitución del 91 y la Constitución de manera explícita en el artículo que ya mencionaba quien se sentó en esta misma silla, William Amen, estableció que constitucionalizó ya en sentido formal. ¿Qué estableció? 4 cosas, básicamente. En primer lugar, la naturaleza del arbitraje. En segundo lugar, el fundamento del poder arbitral o de la función arbitral. En tercer lugar, el carácter alternativo y en cuarto lugar, la forma o el concepto de decisión. Sobre lo primero, naturaleza. La Constitución del 91 estableció en el artículo 116 que era una forma de administración de justicia, es decir, de ejercicio de función jurisdiccional. Inscribió el arbitraje dentro de un género que es función jurisdiccional. La Constitución del 91 explícitamente rompió, digamos, una aparente ecuación que existía entre función jurisdiccional igual rama judicial. No, en Colombia la función jurisdiccional la ejerce la rama judicial principalmente o centralmente como función permanente estatal, pero también otras autoridades públicas no judiciales, las superintendencias administrativas, el Congreso de la República a quien se lo atribuye para algunos casos y los particulares debidamente habilitados. Entonces, la primera consecuencia es esa: inscrita en un sistema que podríamos denominar jurisdiccional, la función arbitral es uno de los modos de ejercicio de jurisdicción. La segunda constitucionalización fue la relativa a la habilitación convencional. No hay arbitraje sin habilitación de las partes. No hay arbitraje sin que las partes le otorguen esa capacidad o esa competencia a los árbitros y simultáneamente la Constitución in genere los está invistiendo de jurisdicción, es decir, la condición necesaria para que el árbitro esté investido de jurisdicción, como corresponde al ejercicio de función jurisdiccional, es justamente la habilitación convencional o de las partes. Lo tercero es la alternatividad. La norma constitucional establece que el arbitraje puede ser regulará de acuerdo con la ley o en los términos de la ley, pero una norma que algunos, no la comparto del todo, llaman subconstitucional, que es la ley estatutaria de administración de justicia, ley 270, la reforma de la ley 1285, dice que la ley desarrollará, la ley ordinaria, esta es una ley estatutaria la que lo está diciendo, desarrollará mecanismos alternativos al proceso judicial. Entonces, si ligamos a la disposición del 116 constitucional, esta disposición o este mandato estatutario, estamos diciendo que el proceso arbitral es un proceso diferente o potencialmente diferente del proceso judicial, aun cuando participando de las mismas bases constitucionales de igualdad y de las partes y debido proceso, y podemos concluir que está constitucionalizándose también el concepto de alternatividad. Y finalmente, que la decisión puede ser en derecho o en equidad. Esos son como los pilares que la Constitución de Colombia en 1991 explícitamente ha erigido como principios constitucionales del arbitraje. Creo que como elemento común entonces podemos coincidir, y acá rectifico lo que les dije al comienzo, que el hecho de que esté elevado a rango constitucional no es necesario para que se dé la constitucionalización del arbitraje, pero veo que en los 4 casos en efecto está elevado a rango constitucional. Y además de eso, pues ha tenido otros efectos que ustedes han mencionado. Me gustaría centrarme en eso. ¿Cuáles han sido los efectos de esa constitucionalización del arbitraje en cada uno de esos países? ¿Es necesaria la constitucionalización del arbitraje? ¿Debe impedirse? ¿Debe limitarse?
En particular, ¿cuáles son los efectos de la constitucionalización del arbitraje? Gracias, Nicolás. Bueno, los efectos en México de uno de los aspectos de la constitucionalización del arbitraje, es decir, cuando se elevó a rango constitucional, es que mató la discusión de si el arbitraje es constitucional o no, porque ya está previsto ahí en la Constitución. Entonces, creo que ese es el primer aspecto más relevante. Ahora, entra la discusión, o ha habido la discusión, y también por una reforma que hubo en abril de 2013 a la Ley de Amparo. Históricamente, en México el amparo ha servido para ser un control de constitucionalidad de los actos de las autoridades, y muy excepcionalmente antes de esta reforma de 2013, particulares habían tenido el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, de manera muy excepcional. Con esta reforma ya se permite que los particulares tengan el carácter de autoridades para efecto del juicio de amparo, es decir, que sus actos puedan ser controlados o contrastados con la constitucionalidad, con la Constitución por Cortes Federales, bajo dos supuestos: que la norma, que sus facultades deriven de una norma general y que emitan actos similares a los de las autoridades. Entonces, cuando se eleva a rango constitucional y se incluye esto en la Ley de Amparo, mucha gente ha tratado de que los árbitros estén sometidos a ese escrutinio constitucional y los han señalado como autoridades para efectos del juicio de amparo. No se ha resuelto de manera definitiva por un precedente vinculante si tienen o no ese carácter. Yo ubico dos criterios no vinculantes, dos precedentes no vinculantes, en los que ya se ha dicho que no tienen ese carácter, porque sus facultades no provienen de una norma general, sino de la voluntad de las partes, y porque no ejercen actos similares a los de las autoridades, porque carecen del ius imperium, no pueden ejecutar sus determinaciones. Y respecto del tercer aspecto de la constitucionalización del arbitraje, es decir, si los árbitros deben aplicar el control difuso o no, no se ha, al menos no que yo tenga conocimiento, no se ha todavía puesto a prueba ese aspecto en los tribunales. Muchas gracias. Bueno, entonces cuando tú dices que se mató la discusión de si era constitucional o no, ¿esa discusión se daba precisamente para identificar si procedía el amparo o no procedía el amparo? No necesariamente, sí, tenía mucha relevancia de si procedía el amparo o no, pero también en un inicio se discutía si el arbitraje en sí era constitucional o no, por ser un tipo de justicia privada. En esta sentencia de 71-2014 que mencionaba hace un momento, lo que dijo la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que a raíz de que se incluyó ya en la norma constitucional el arbitraje no es una renuncia a derechos constitucionales como la administración de justicia por parte del Estado, sino que por el contrario es el ejercicio de libertades constitucionales, y que las autoridades, máxime las jurisdiccionales, tienen la obligación de proteger el ejercicio de esas libertades de los ciudadanos que deciden someterse a arbitraje. A mí, Carlos, me gustaría preguntarte para que nos ahondes un poco más en eso que tú mencionas del deber de aplicar el control difuso por parte de los árbitros, para que nos contextualices un poco a qué te refieres con el control difuso y si es lo mismo que entendemos nosotros acá en Colombia y por qué se ha presentado esa discusión en México. Claro, bueno, el control difuso a grandes rasgos es si todas las cortes pueden revisar o contrastar el texto de una ley con el texto constitucional y determinar por ende si esa ley es constitucional o no. Ese sería el control difuso. Y el control centrado sería cuando solamente una corte o ciertas cortes pueden pronunciarse sobre la constitucionalidad de una norma. En México históricamente era un proceso mixto, y con unas reformas recientes sigue siendo un proceso mixto, pero diferente. Era mixto anteriormente porque solo competía a las autoridades federales. El artículo 133 de la Constitución establece que el principio de supremacía constitucional, y establece la jerarquía de las normas, donde pone primero la Constitución y después los tratados internacionales junto con las leyes que emanen del Congreso de la Unión, y dice de manera clara que los jueces de los estados deberán de aplicar el texto constitucional, no obstante lo que pudieran decir las normas locales o las constituciones incluso locales.
Con eso había quienes decían, oye, esto da pie para que sea un control difuso, que todos los juzgadores, con independencia del foro, puedan pronunciarse sobre la constitucionalidad de una norma o dejar de aplicar una norma por considerarla inconstitucional. Hubo una jurisprudencia en los 90s en el que la Corte, el Pleno de la Suprema Corte dijo que no, que era competencia exclusiva de los órganos federales. Por unas reformas en la Constitución en 2011, ahora ya con el artículo primero que establece a todas las autoridades la obligación de proteger los derechos previstos en la Constitución y he interpretado en conjunto con el artículo 133 que mencionaba antes, ya hay un control difuso, pero sigue siendo mixto. ¿Por qué? Porque el control abstracto de la constitucionalidad de las normas sigue siendo competencia únicamente de los tribunales federales vía la acción de inconstitucionalidad o amparo contra las normas, pero también los jueces locales, cuando dentro de su competencia en una disputa, una de las partes alega que una norma es contraria a la Constitución, este juez local puede dejar de aplicar esa norma precisamente por considerarla contraria a la Constitución. La pregunta, y no sé la respuesta, creo que no es fácil, es si a un árbitro, vamos a decir en una controversia, que se someten a derecho mexicano, le plantean, una parte invoca la norma A, y la norma, una norma federal si quieren, y esa norma es contraria al texto constitucional, pero no ha sido declarada constitucional por la Suprema Corte o por un órgano que tenga competencia para ello, si la debe aplicar o no esa norma el tribunal arbitral. Yo creo que hay argumentos para los dos lados. En un sentido es, oye, yo me sometí a derecho mexicano, esto es parte del derecho mexicano, la tienes que aplicar. Pero por otra parte pueden decir, bueno, te sometiste a derecho mexicano y la máxima norma del derecho mexicano es la Constitución, entonces sí puedes contrastar a la norma A con la B y darle preferencia a la Constitución y dejar de aplicar esa norma por ser constitucional. No he sabido de algún caso en el que se haya planteado, pero creo que no tiene una respuesta fácil. Ese control mixto nos es muy familiar a nosotros, que te lo tenemos instaurado desde 1910, conocido como la acción y la excepción pública de inconstitucionalidad. Yo creo que el debate también debe centrarse, y ahorita me gustaría conocer la opinión del doctor Mauricio sobre el particular, es si los árbitros entonces son menos jueces que los jueces, porque entonces en ese sentido sería que tendrían unas capacidades más limitadas sobre este particular, pero yo creo que eso es algo que entrarán a desarrollar ustedes a mayor profundidad. Nicolás, cuénteme cómo han sido los efectos de la constitucionalización del arbitraje en Perú. Gracias, Nicolás. Quisiera partir primero respondiendo a otra de las preguntas que usted había mencionado, que era el tema de la necesidad de esa constitucionalización, previamente hablar de los efectos. Y esa pregunta sobre la necesidad implica preguntarse, ¿necesidad para qué? ¿Cuál es el objetivo con eso? Y yo aquí quisiera tomar un poco lo que se mencionaba en el anterior panel, el doctor Portocarrero, de lo que sucedió en Perú, y era esta idea de incentivar el arbitraje, promoverlo. Se buscaba quizá con esa constitucionalización o la incorporación dentro de la norma constitucional del arbitraje, buscar que este mecanismo fuera más aplicado. La pregunta es, al ver la práctica, ¿fue así? Y en realidad nos vamos a encontrar nuevamente que de hecho ese no fue el efecto directo que generó este incentivo al arbitraje. Lo que en realidad vino a generar este incentivo fue mucho tiempo después, cuando estamos hablando ya de 1996, en el cual hay un trabajo conjunto de centros arbitrales, de abogados y de árbitros para promoverlo. Pero un hito esencial es la incorporación de la ley modelo CENUDMI a la legislación peruana de arbitraje. Estamos hablando entonces que es a partir de esta práctica que viene dada más del día a día, si se quiere, de los árbitros, de las partes, de los actores del arbitraje, que se empieza a dar este incentivo de la constitucionalización, o sea, más allá, perdón, de la difusión del arbitraje, más allá de la constitucionalización misma o la incorporación de una norma constitucional que hable del arbitraje. Ahora bien, en relación a los efectos, podemos ver de manera muy similar a lo que ya se comentaba anteriormente, como por ejemplo el control de constitucionalidad de los laudos arbitrales fue un tema esencialmente discutido durante largo tiempo. En algún momento las Cortes o el Tribunal Constitucional principalmente tuvo un criterio bastante amplio que permitía de hecho que se conocieran en esta instancia este tipo de decisiones arbitrales y en algunos casos inclusive que se pudiera llegar hasta el fondo. Estamos hablando no solamente de una limitación del conocimiento constitucional respecto de los derechos al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, sino también a conocer cómo razonó el árbitro, qué fue lo que se tuvo en cuenta en ese momento y cómo eso pudo haber impactado un derecho fundamental.
Como lo comentaba anteriormente, esto luego vino a ser limitado por la decisión de María Julia, pero también tuvo un papel importante aquí lo que el mismo decreto legislativo 1071 que norma el arbitraje en Perú fue la 12ª disposición complementaria. Esta 12ª disposición complementaria estableció que el recurso de anulación era igualmente idóneo que el amparo para proteger los derechos fundamentales que sean cuestionados frente a un laudo arbitral. Esto implicó una reafirmación del recurso de anulación. Hasta antes lo que había sucedido era que el recurso de anulación se entendía como un paso previo para acceder al recurso de amparo o a la tutela en el caso colombiano. Con esta decisión, o con esa incorporación normativa, lo que se dice es, hace una remisión al artículo 5º del Código Procesal Constitucional, el cual establece que no procede el amparo cuando existan medios idóneos para proteger este tipo de derechos. Y al decir que la anulación es un medio idóneo para proteger este tipo de derechos, lo que dice básicamente es, ese es el mecanismo que tú tienes que buscar parte para alegar cualquier tipo de vulneración de derechos fundamentales. Pone ya en un papel mucho más relevante a este recurso de anulación, ya como un medio idóneo judicialmente hablando para buscar estas soluciones, restringiendo aún más la posición del amparo. También esta decisión tiene otro efecto, y es algo que se comentaba anteriormente, y es que al establecer que los requisitos para que se declare la improcedencia de un recurso, de un amparo, en este caso, es, por ejemplo, cuando los tribunales arbitrales vulneran precedentes vinculantes. ¿Con eso qué nos están diciendo? Los tribunales arbitrales tienen que aplicar los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque se entienden incorporados dentro de este marco constitucional que irradia todo el ordenamiento jurídico y donde los jueces arbitrales, o los jueces o los árbitros, no pueden escapar. Y el segundo punto, que también lo menciona esta decisión y que ya se había hablado anteriormente, es la situación del control difuso. También se prevé y de hecho se limita en estos casos, siendo una causal de procedencia del recurso de amparo cuando se entienda que este control difuso no ha sido realizado de la manera debida. No ha sido realizada de la manera debida, quiere decir se tiene que realizar. Ahí es un tema, digamos, interesante porque no se te establece como tal, estás obligado a aplicarlo. Se habla como un tema potestativo, dice tú, árbitro, en tanto eres similar a los jueces, puedes hacerlo. Pero ¿qué es lo que se dice? Se dice, puedes hacerlo siempre y cuando, a ver, para contextualizar esto, digamos, el Código Procesal Constitucional lo que establece es que los jueces pueden hacer este tipo de control difuso cuando una norma de carácter inferior a la Constitución la vulnere directamente. En ese caso pueden dejar de aplicar esa norma, salvo que esa norma ya había sido reafirmada constitucionalmente por el Tribunal Constitucional. Entonces lo que dicen trasladándolo al arbitraje es, si tú árbitro dejas de aplicar una norma que yo ya he avalado constitucionalmente, no puedes hacerlo. En ese caso procederá al amparo, pero se le suma otro punto más, siempre y cuando se vulnere un derecho fundamental de la parte que lo alegue. Entonces estamos diciendo, tienes que hacer un buen control difuso, tienes que dejar de aplicar estas normas cuando haya razones para hacerlo, respetando mis decisiones, pero también parte, no te excedas, tú también tienes que alegar que en ese caso se te ha vulnerado un derecho fundamental. En ese caso podrías presentar ese amparo por ese tipo de situaciones. Pero eso tiene un elemento particularmente interesante y es que este panel habla de la influencia del derecho constitucional en el arbitraje y acá estaríamos hablando de la influencia del arbitraje en el derecho constitucional, porque estaría pues casi que sentando un precedente de cuando una determinada norma puede ser contraria a la Constitución por vulnerar un derecho fundamental y en consecuencia debe dejar de ser aplicada. Por supuesto, podría decirse que este tipo de incorporaciones normativas tuvo un efecto directo en el derecho constitucional, aunque digamos no ha sido un tema discutido de esa manera tan expresa, pero sí se puede decir que lo que hace es abrir un poco más la puerta a quién puede conocer de la Constitución más allá de simplemente los jueces constitucionales, diciendo a los árbitros, ustedes pueden hacerlo, tienen esta serie de disposiciones que tienen que cumplir, pero pueden hacerlo. Ya la pregunta diferente es si los árbitros, digamos, también tienen que abocarse a la misma función o ideológicamente pensar que son similares a los jueces constitucionales. Particularmente considero que, siendo que su origen de la función está más previsto para un caso concreto, para un caso donde viene de la voluntad de las partes, no tienen que tratar de equipararse a estos jueces constitucionales, pero sí tienen que respetarse estas reglas que ya se han venido estableciendo por formar parte de este ordenamiento jurídico constitucional. Muchas gracias, Nicolás. Le extiendo las mismas preguntas a Javier sobre el caso ecuatoriano. Bueno, en Ecuador el principal efecto, capaz un poco asimilable
a lo que mencionaba Carlos en México, el principal efecto de la constitucionalización del arbitraje, aunque parecería curioso, fue dotar al arbitraje de esa ejecutividad necesaria. Escuchaba en el panel anterior que se hablaba de que en algunas jurisdicciones, por ejemplo, para ejemplificar este tema, no es posible que los árbitros le ordenen a una autoridad pública el cumplimiento de una medida cautelar. En Ecuador hay una disposición expresa en el artículo 19 de la ley de que si las partes así lo han querido y han pactado que el tribunal arbitral puede hacerlo, el tribunal, sin la necesidad de auxilio al juez, puede ordenar directamente la medida cautelar. Lo que pasaba antes de que el arbitraje sea reconocido constitucionalmente era que esas disposiciones eran letra muerta, y lo que pasaba es que el tribunal arbitral dictaba una medida cautelar y, por decir, una prohibición de enajenar de un bien inmueble, y se presentaba esta orden procesal, esta providencia al registrador de la propiedad y simplemente decía: ¿qué es esto? Tiene que venir con orden de juez, si no yo no puedo hacerlo. Entonces, de alguna forma, la constitucionalización del arbitraje ayudó a que las disposiciones establecidas respecto al arbitraje sean cumplidas en casos como este. Lo interesante, y que un poco en este sentido estas disposiciones apoyan a esta inevitabilidad del arbitraje, que por ejemplo lo menciona el profesor Santisteban en un artículo muy interesante, se ven difuminadas de alguna forma por cómo reconoce la ley al arbitraje. De alguna forma no se ha llegado a dilucidar si efectivamente los árbitros son jueces o si es que son totalmente diferentes, y una muestra de esto es que la Constitución no trae o no trata si es que los árbitros ejercen funciones jurisdiccionales, y esto tiene importancia en las acciones constitucionales o garantías jurisdiccionales que se puede dar, y la única norma que regula este tema es el llamado Código Orgánico de la Función Judicial, que en principio no les debería aplicar a los árbitros porque no son parte de esa función judicial, y señala que los árbitros ejercen jurisdicción. Y esto marca una diferencia importante respecto de las acciones constitucionales que en Ecuador al menos pueden iniciarse. En Ecuador se hace una diferenciación entre lo que es una acción de protección, muy parecida al amparo en las demás legislaciones, que procede únicamente contra decisiones de autoridades públicas no judiciales, y la acción extraordinaria de protección, que más bien, de acuerdo al texto de la Constitución, es posible que sea planteada respecto de decisiones jurisdiccionales. Entonces, la primera discusión que existió al respecto como efecto de la constitucionalización del arbitraje es si esa acción extraordinaria de protección puede ser planteada frente a los lados arbitrales, en el sentido de discutir si efectivamente los árbitros ejercían o no ejercían jurisdicción, y si esa jurisdicción se refiere a la jurisdicción normal de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, o teniendo en cuenta que es una jurisdicción especial la de los árbitros. Entonces, de alguna forma, esto fue el principal problema que existió, sin perjuicio de los otros que discutiremos en el siguiente punto. Y en relación con el control difuso, previo a la Constitución del 2008, todos los jueces estaban autorizados a realizar el control difuso cuando consideraban que una norma en particular para el caso concreto era inconstitucional. Sin embargo, a raíz de la Constitución del 2008 se pasó a un sistema centralizado en el que únicamente la Corte Constitucional puede manifestarse sobre la inconstitucionalidad de una norma a través de lo que en nuestra Constitución se conoce como acción pública de inconstitucionalidad. Entonces, de alguna forma, creo que lo mismo podría aplicarse a los árbitros, sea que consideremos que tienen una jurisdicción diferente o la misma jurisdicción que los jueces, y en ese sentido los tribunales arbitrales no podrían de alguna forma aplicar un control difuso y declarar inaplicable una norma para el caso en concreto. Pero entonces, para responder desde la visión de Ecuador a quienes consideran que la constitucionalización del arbitraje ha sido un obstáculo para el arbitraje, ¿tú estarías en desacuerdo? Yo estaría en desacuerdo, salvo por la norma que refería del 422 en referencia a los tratados bilaterales de inversión, pero en general considero que ese reconocimiento constitucional le ha dado vida a la institución arbitral, que un poco en la última década era considerada como algo excepcional, algo muy parecido a la mediación, y efectivamente no se realizaba una diferenciación del procedimiento arbitral o del arbitraje como método de resolución de disputas, y en ese sentido considero que fue favorable, sin perjuicio de que generó estos otros inconvenientes o estas otras discusiones en torno a la jurisdicción que ejercen los árbitros.
Doctor Mauricio, me gustaría preguntarle a usted sobre los efectos de esa constitucionalización en el arbitraje acá en Colombia. Y yo creo que de esos puntos planteados, pues tanto el del control difuso como el de los árbitros estando sujetos al precedente constitucional serían dos de los cuales también podemos hablar. Correcto. Sí. Bueno, de golpe partimos eso, para abreviar un poco. Pero, Nicolás, sobre el punto inicial de la necesidad, es decir, hay que acudir, vuelvo a acudir a la diferencia entre concepto de jurisdicción o de función jurisdiccional y estrictamente o específicamente de función judicial. En la medida en que un orden constitucional establezca la exclusividad de la rama judicial para el ejercicio de la función jurisdiccional, sería indispensable para la viabilidad del arbitraje que se consagre constitucionalmente como una de las formas de ejercicio de jurisdicción. Eso hizo el artículo 116, repito, estaba dicho por la jurisprudencia de la Corte Suprema de entonces, pero fue positivo, creo yo, que lo haya establecido expresamente en el artículo 116. Ahora bien, de resto, los principios aquí se referencia anteriormente, las bases, digamos, las bases constitucionales del arbitraje en Colombia, pues bien podían estar en una ley. Lo importante es que se positivice a nivel constitucional, a nivel de norma estatutaria, a nivel de ley ordinaria. Me parece bien lo que está, es decir, el artículo 116 en su redacción, pero perfectamente podía prescindirse y deferir al legislador el establecimiento de esas pautas. Ahora, si es conveniente, me parece que sí, bastante conveniente. En primer término, porque, bueno, digamos, para eliminar extremos o absurdos. Y esos absurdos y esos extremos suelen presentarse en cualquier momento, aunque uno crea que no son posibles. La primera, la concepción del arbitraje como justicia privada. No, el arbitraje entre nosotros es una forma de justicia pública. Parte del sistema nacional de justicia como lo define la ley estatutaria, solo que ejercida en su función jurisdiccional por particulares investidos por las partes como árbitros. Pero el hecho de que sea un particular el que ejerce esa función jurisdiccional nos remite a esas formas de colaboración de los particulares en el ejercicio de las funciones públicas y en modo alguno nos puede llevar a concluir que se trata de una justicia privada. Entonces, ese absurdo que nadie lo plantea, pero que alguien lo podría plantear en algún momento, pues queda absolutamente descartado en virtud de esta constitucionalización. En segundo lugar, otra cuestión que fue un debate antiguo que se podría revivir en algún momento sobre el objeto ilícito del negocio jurídico o contrato de arbitraje, es decir, del acuerdo de voluntades para sustraerse de la justicia estatal judicial y someterse a las decisiones de unos árbitros. Eso se planteó en un tiempo, la jurisprudencia desde los años 60, 70, ni se volvió a ocupar de eso, pero en ese eterno retorno de las cosas, bien podría presentarse un debate en esa materia y también quedaría absolutamente sorteado o excluido en virtud de su constitucionalización. Y finalmente, cesión de soberanía, lo mencionaban ustedes hace un rato, el hecho de que se constitucionalice el arbitraje para todos sus efectos, doméstico, internacional sobre todo, pues está descartándose que haya una cesión de soberanía o una violación del artículo 3 de la Constitución, el 4, el 3 de la Constitución. Nicolás, usted que está recién llegado allá a la Corte, yo ya me fui hace 3 años. El artículo 3 de la Constitución, pues que establece el principio de que la soberanía reside en el pueblo y se ejercerá directa o indirectamente por sí misma o a través de los órganos, y yo creo que eso que tiene relevancia y se ha debatido incluso en sede de control constitucional para efectos de las disposiciones de los tratados de protección de inversiones que establecen el arbitraje como mecanismo
de resolución de controversias, pues entonces no se puede válidamente acudir al argumento de que implica una cesión de soberanía cuando la propia Constitución está validando el arbitraje como mecanismo de resolución de controversias. Y aprovecho para decir algo adicional que alguien en las preguntas del público me puede sacar, y hay otra mención del arbitraje en relación, es el arbitraje internacional enteramente del derecho público para el establecimiento de límites, de los límites del territorio colombiano, como una de las fuentes de esos límites, al igual que los tratados internacionales bilaterales que se suscriban con países limítrofes. Decía usted si el árbitro, y con esto culmino, creo que habrá otro momento para hablar del control, con esto termina este segmento, si el árbitro es un juez. Me remito nuevamente a la diferencia de lo jurisdiccional y lo judicial. Esto puede ser incluso una convención semántica, pero veo que hay una tendencia en las constituciones latinoamericanas al menos de utilizar la voz jurisdiccional como género y lo judicial como especie, así sea siendo la más importante, la más relevante. De esta manera, titulares de función jurisdiccional pueden ser varios actores, varios sujetos. Titulares jueces que ejercen esa función jurisdiccional, los que en el caso colombiano, diría yo, defina la ley estatutaria, que son los jueces y magistrados de la República. Entonces, en un sentido material uno puede decir, claro, el árbitro es un juez, dirime una controversia con carácter definitivo o pretendidamente definitivo. Y en ese sentido, ¿quién lo niega? Igual un árbitro de un partido de fútbol. Pero estrictamente, de acuerdo a nuestro derecho positivo, para, digamos, dirimir la controversia semántica, podemos acogernos a la idea de que lo judicial es sinónimo de rama judicial, es decir, de jueces y magistrados. Y lo jurisdiccional abarca otros sujetos, entre ellos el árbitro. ¿Y esa distinción, a su juicio, implica una consecuencia práctica de que no puedan dejar de aplicar una ley por considerar que es contraria a la Constitución en un caso determinado, o que sí? No, yo creo que el árbitro, al igual que otros titulares de función jurisdiccional distintos de los jueces, pueden establecer en sus argumentaciones, en sus ratios, en sus fundamentaciones de las decisiones, aplicación preferente de la Constitución, por supuesto. Antes de pasar al último punto del cual quiero que discutamos sobre el rol de las Cortes Constitucionales en este asunto, quisiera pues involucrar al público si quieren algún comentario o alguna pregunta sobre este particular. Actualmente en el legislativo colombiano cursa un proyecto en virtud del cual se le otorga la facultad del imperium, que digamos clásicamente es como un monopolio exclusivo de la actividad de lo judicial, propiamente dicho. Digamos que colocando una fuerte tensión con el carácter de temporalidad del poder que tienen los árbitros para solucionar una controversia. Mi pregunta básicamente es, desde una perspectiva latinoamericana y respecto de cada conjunto de normas constitucionales que los panelistas representan, ¿qué tan posible es en cada ordenamiento este hecho, otorgarle imperio, la capacidad de ejecutar sus propias sentencias a árbitros, centros de arbitraje y de conciliación? Empezando por nuestro país, al tener el árbitro poder jurisdiccional por mandato de la Constitución, podría, a nivel de desarrollo legal, tener los poderes involucrados en el concepto de jurisdicción, nocio, vocatio, coercio, judicium y executio. Entonces, claro, con diferentes regulaciones. La nocio en el arbitraje, el poder del árbitro, el poder del tribunal arbitral de conocimiento y de vocatio, de convocatoria, está limitado por la cláusula arbitral. No es, y eso es una gran diferencia, vale la pena decirlo, con la función estrictamente judicial, con el poder judicial. Y es que
mientras el juez puede convocar a la parte de una controversia renuente, o digámoslo de otra manera, con la sola petición de justicia de una de las partes puede vincular a la otra parte, vincularla al proceso y a su decisión, pues como todos lo sabemos, se necesita que haya un contrato, un negocio jurídico, un pacto arbitral, mediante el cual las partes consientan en ello. Entonces hay diferencias, pero yo creo que todos los elementos de jurisdicción podrían estar desarrollados, respetando la especificidad del arbitraje, podrían estar desarrollados legalmente a efectos de definir los alcances de los poderes del árbitro. Bueno, en Ecuador hay al menos un pasito más, que es el que mencionaba, que de alguna forma le da al tribunal arbitral y a los árbitros algo que en principio solo podrían ejercer, o facultades que en principio solo podrían ejercer los jueces, y es a lo que me refería en relación con las medidas cautelares, que hay un artículo específico en la Ley de Arbitraje y Mediación que permite, cuando existe acuerdo de las partes, a los árbitros directamente, sin necesidad de acudir a juez alguno, ordenar a autoridades públicas medidas cautelares, la ejecución de esas medidas cautelares. Pero me parece interesante tu pregunta en el sentido de que, si bien, como menciona Mauricio, y yo estoy de acuerdo, la legislación podría de alguna forma reformarse para dar estas potestades de imperium o de ejecutabilidad a los árbitros, sería también interesante pensar en un supuesto en el que en el convenio arbitral, por ejemplo, las partes sean tan meticulosas que le den al tribunal arbitral la facultad o la potestad de ejecutar su propio laudo y establezcan un procedimiento detallado, seguramente muy parecido al que establezca la legislación común, pero será interesante ver si, sin que exista una norma en específico, con el solo acuerdo de las partes y el reconocimiento constitucional del arbitraje, las autoridades públicas, por ejemplo, ejecuten ya en la práctica las medidas de ejecución como embargos que ordene el tribunal arbitral en esta etapa de ejecución. Creería yo, aunque es un tema un poco más práctico, yo creería en principio que esto sería posible, pero no sé si en la práctica efectivamente los jueces accedan o las autoridades públicas accedan a este tipo de pactos de las partes. Nada más de manera muy breve. En México lo veo complicado. Lo veo complicado porque creo que el control judicial del arbitraje es importante, es necesario para evitar también cierto tipo de arbitrariedades, y a través de ese control judicial y asistencia judicial al arbitraje se pueden ejecutar las determinaciones de los árbitros, medidas cautelares, laudos, etcétera. Yo creo que el reto mayor, en México al menos, de dotar a los particulares de ius imperium, yo creo que el reto mayor está en cómo hacer más efectivo la asistencia judicial al arbitraje. Gracias. En el caso peruano está prevista la posibilidad de que las partes pacten que los árbitros ejecuten determinado tipo de estas medidas. No obstante, cuando sea requerido el uso de la fuerza, ya tendrá que acudirse ante la autoridad judicial. O sea, si lo ponemos esto en términos del ius imperium, estaríamos diciendo que hay una limitación de los árbitros para ejercer este poder en el sentido de ejecutar, de forzar a alguien a que la cumpla. La situación, desde mi punto de vista, de tratar de erogar este tipo de facultades a los árbitros, si bien puede tener su serie de ventajas en el sentido de dar al arbitraje más espacio para actuar, mucha más eficiencia al tomar sus decisiones, creo que también puede tener un lado negativo, si se quiere, porque esto empezaría a ser un distanciamiento entre el diálogo que yo considero necesario entre el Poder Judicial y entre los árbitros, entendiendo que el juez como tal no es nadie ajeno al procedimiento arbitral, es un actor del mismo, solo que tiene un papel que está limitado a determinadas escenas. En ese sentido, es bueno que ese diálogo se materialice, que sea constante, y creo que una forma de materializar ese diálogo es justamente a través de la ejecución y de la ayuda, del apoyo, de la colaboración para este tipo de situaciones cuando se requiere ejecutar ese tipo de laudos, por ejemplo.
Ese diálogo que usted menciona, Nicolás, me permite llevar al siguiente punto, y es sobre el rol que han jugado las cortes constitucionales en los países, pues en los 4 países que estamos exponiendo. Y en particular una crítica que se le ha hecho a esta constitucionalización del arbitraje es que los jueces constitucionales hablan solo desde el lenguaje del constitucionalismo y entonces pretenden resolverlo todo desde un lenguaje muy limitado que no tiene en cuenta las particularidades del arbitraje. En consecuencia, proponen que haya un diálogo más fluido entre el arbitraje y el constitucionalismo para efectos de no desnaturalizar figuras propias del arbitraje. Yo quería preguntarle, si quiere comenzamos con usted, Nicolás, ¿cuál ha sido el papel que ha jugado el Tribunal Constitucional en Perú? El Tribunal Constitucional ha tenido un papel activo, totalmente, principalmente en instancias de amparo y en algún caso también de habeas corpus. Este ha estado involucrado en la situación. Yo creía que esto es como una montaña rusa. O sea, porque la situación respecto de si se está acercando más al constitucionalismo o a la visión arbitral ha ido variando de manera constante. En algunas decisiones, como por ejemplo la que les mencionaba del caso Canto Arias, se ha acercado mucho más a un lado constitucional a tal punto de mencionar que el arbitraje forma parte del orden jurídico constitucional peruano y donde se establece que el origen de esta función jurisdiccional no solamente es la voluntad de las partes, sino que la agrega al poder constitucional, a la Constitución misma, como habilitante de los árbitros. Aquí lo que se ha intentado en distintas decisiones es tratar de menguar un poco, reducir un poco esta visión, tratando de hacerla más acorde con ciertos principios. ¿Qué ha sido lo interesante de esto? Yo podría decir, si algo se le puede sacar de bueno a este tipo de decisiones, es el que ha permitido reconocer principios como el de no interferencia dentro de la labor. Al entender, por ejemplo, que el árbitro es equivalente en ciertos sentidos al juez, se entiende entonces que las otras autoridades judiciales no pueden interferir dentro de su labor. Que si se me pregunta, yo creo que esto de alguna manera ya el arbitraje ya lo traía de antes, cuando hablamos de principios como la separabilidad o el competence, pero el que lo tenga la Constitución también da un paso más hacia esta independencia. Lo que ha seguido después de estos procedimientos es tratar de restringir mucho más el actuar de los jueces y principalmente jueces constitucionales dentro del procedimiento arbitral. Y es que en realidad el juez constitucional no es el juez del control del arbitraje en sentido estricto. El juez del control del arbitraje es el juez civil o el juez comercial que tiene a su cargo el control de la anulación. En ese sentido, si el papel del Tribunal Constitucional debe ser activo, yo podría verlo dentro de 2 rangos o dentro de 2 puntos de vista. El primero de todos dentro del control que usualmente hace, por ejemplo, de las legislaciones constitucionales, caso en el cual, por supuesto, habrá que aceptar que las decisiones que tome respecto dentro de las normas y la constitucionalidad de las leyes va a vincular a los árbitros en la medida en que estos estén obligados a aplicar ese tipo de normas. Pero si nos vamos ya a mirar al papel que tiene que jugar dentro del procedimiento arbitral como tal, para velar que el mismo se lleve dentro de los derechos fundamentales, ahí ha sido el mismo Tribunal Constitucional el que ha tratado de establecer que ya el arbitraje trae sus propias vías, que estas vías son idóneas, como por ejemplo lo es el recurso de anulación. Entonces, de esta manera, digamos que el Tribunal Constitucional ha tratado de ir limitando este alcance, ha tratado de ser más respetuoso, si bien a partir de una visión constitucionalista, como se le podría decir, también ha tratado de ir menguando un poco esto, acercándose también a una visión de que el arbitraje tiene sus características y que estas tienen que ser respetadas. Carlos, ¿tú dirías que lo mismo ha sido en el caso mexicano? ¿Ha habido un tribunal activo pero respetuoso de las instituciones arbitrales? Sí, la respuesta es sí, Nicolás. Yo creo que sobre todo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho un esfuerzo muy importante, no solo por reconocer, sino por proteger el arbitraje, y de ahí han emanado varios precedentes muy importantes. La sentencia que he mencionado bastante hoy, la 71-2014, tiene un párrafo muy famoso que es el 417 y que con el permiso de ustedes voy a leer 3 renglones, que dice que con el fin de lograr la optimización del mandato de preservar el arbitraje como expresión de la libertad de las personas para resolver controversias, solo las violaciones claras e importantes contenidos normativos justifican la nulidad de un laudo, con base en la fracción tal del Código de Comercio. Y esto es muy importante. Cuando la fricción de un laudo con interés protegido por el orden público sea menor, debe prevalecer el principio de promover el arbitraje, pues toda vez que las partes acordaron someterse al arbitraje, debe aceptar la decisión del árbitro, incluido las posibles deficiencias interpretativas del derecho en que incurra, a menos, y hay quienes catalogan esto como pues quizá la parte menos favorable de este párrafo, dice, a menos que sea abiertamente injusta o incorrecta.
ahí se presta cierta discrecionalidad de que es abiertamente injusto o incorrecto. Pero en general, creo que la Suprema Corte ha hecho un papel importante por proteger el arbitraje, las Cortes federales, sobre todo en el primer distrito también, y las Cortes locales, pues en menor medida, pero creo que es la labor de todos que poco a poco se vayan contagiando más de este ánimo de proteger al arbitraje. ¿Y este rol cómo ha sido en Ecuador, Javier? Creo que el rol de la Corte Constitucional ha sido un poco más agresivo, y para esto quiero mencionar un poco cómo ha sido la dinámica de estas acciones extraordinarias de protección en relación con los laudos arbitrales. Típicamente lo que pasaba en Ecuador es, frente a un laudo arbitral, en Ecuador se considera no un recurso sino una acción, a la acción de nulidad, una nueva acción, y al final las Cortes inferiores y la Corte Suprema consideraron que era un proceso de conocimiento. Entonces, como proceso de conocimiento, lo que pasaba es, una vez resuelta la acción de nulidad, las partes podían apelar, y después de esa apelación podían plantear un recurso de casación y posteriormente una acción extraordinaria de protección, lo cual obviamente desnaturalizaba el arbitraje, que se volvió un proceso larguísimo. Pero además lo que sucedió es que las causales en la ley de arbitraje y mediación ecuatoriana son taxativas y, por ejemplo, no reconocen como causal la falta de competencia del tribunal ni la falta de motivación del laudo. Y en una decisión hace ya algunos años, la Corte Constitucional consideró que, así no estén específicamente establecidas como causales de nulidad, por ejemplo, todas las decisiones del poder público, menciona, deben ser motivadas, y en ese sentido, aunque no existe una causal de falta de motivación, la Corte Constitucional estableció en sentencia que es necesario que se considere la falta de motivación como una causal de la acción de nulidad. Y esto abrió el debate de manera bastante importante en Ecuador, y se pensó, bueno, entonces no podré, sin necesidad de hacer este camino tan largo, acudir directamente del laudo arbitral a una acción extraordinaria de protección cuando no exista como causal de nulidad algo que tenga que ver con la violación de derechos fundamentales, como a ser juzgado por juez competente o una decisión de motivación. Y eso motivó a la Corte Constitucional a una nueva decisión, establecer que efectivamente cuando existan causales o cuando existan casos en los que un laudo arbitral pueda violar garantías constitucionales que no estén establecidas como causales de nulidad, efectivamente los ciudadanos pueden plantear directamente una acción extraordinaria de protección, y en ese sentido existen ahora, se está discutiendo, recientemente han existido decisiones de los tribunales de anulación, algunos que consideran la falta de motivación bien o mal, y otros que efectivamente dicen las causales son taxativas. Este ha sido un problema constante y actual en la legislación ecuatoriana. Doctor Mauricio, ¿usted dónde enmarcaría a Colombia dentro de esto que nos están planteando respecto del rol de la Corte Constitucional colombiana? ¿Más en el plano respetuoso o más en un plano agresivo respecto de su influencia en el arbitraje? Bueno, agresivo no, y progresivamente respetuoso sí. ¿En qué sentido? En primer término, yo creo que creo ver que la tendencia del Tribunal Constitucional en Colombia respecto de los laudos arbitrales va acompasada con la misma línea que va desarrollando respecto de las providencias judiciales en general. Inicialmente, la Corte Constitucional fue bastante, ¿cómo dijo?, agresiva frente a la intervención en sentencias, en providencias judiciales, no solo sentencias incluso, bueno, autos que ponen fin a proceso, etcétera, y poco a poco esa jurisprudencia se ha ido decantando con una deferencia mayor hacia el juez natural y con unos requisitos cada vez más ponderados y más estrictos frente a la procedibilidad de la acción de tutela, que es nuestro amparo constitucional frente a providencias judiciales. Asimismo, en relación con los laudos arbitrales. Ahora bien, si la tendencia en donde doctrinariamente creo que vamos marchando es
como lo decía el doctor Damena anteriormente o alguien del anterior panel, al mínimo de intervención judicial, no tanto o no solo por el hecho de la autonomía de la voluntad, puesto que ella es intervenible a través de normas de orden público, sino por la naturaleza propia del arbitraje que entraña la decisión de las partes de sustraerse de la justicia, del aparato, de la rama judicial, digámoslo. Entonces, a partir de esa regla de mínimo de intervención judicial, quiero mencionar dos cosas. Una, creo advertir en la dirección de la jurisprudencia constitucional que la regla de subsidiariedad se aplica con más rigor cada vez. Es decir, al existir el recurso de nulidad para debatir posibles violaciones de derechos fundamentales relacionados con el debido proceso, el ámbito de aplicación directa o de utilización directa de la acción de tutela se va reduciendo hasta los máximos niveles. Entonces, me parece que la línea jurisprudencial se ha dirigido a respetar más el carácter residual de la tutela, dada la existencia de un mecanismo como la anulación en sede de contencioso administrativo para la protección de esos derechos fundamentales invocados. Y un segundo punto, una cosa es el arbitraje doméstico y otra cosa es el arbitraje internacional. El fundamento de la intervención del Tribunal Constitucional en los laudos arbitrales domésticos, pues está dicho, reside en el carácter jurisdiccional del laudo arbitral, no judicial, jurisdiccional del laudo arbitral. Pero considero que cuando estamos hablando de arbitraje internacional, como lo decía esta mañana el doctor Juan Pablo Cárdenas, sobre todo tratándose de árbitros internacionales, de aplicación de ley internacional a la cláusula, al fondo del asunto, al procedimiento, de ejecución de los contratos fuera del país, etcétera, no podemos estar hablando de un acto jurisdiccional nacional. En consecuencia, al no tener esa característica o esa naturaleza, no creo que fueran susceptibles de tutela los laudos arbitrales internacionales. Ahora bien, alguien podrá decir, ¿y la anulación sí? ¿Cómo sí? Que el recurso de anulación sí, pero el recurso de tutela no. Es que es diferente. La anulación tiene como fuente, o mejor, emana de los tratados internacionales. Son ellos mismos los que dicen cada estado establecerá las reglas para la anulación de los laudos arbitrales. Entonces, al no ser un acto jurisdiccional nacional, o mejor, al ser un acto jurisdiccional no nacional o no jurisdiccional ni nacional, el arbitraje internacional estaría sustraído, es mi opinión personal, del control de tutela. Más, por razones de tratado internacional, subsistiría, por supuesto, la posibilidad de solicitar la anulación a través de los procedimientos establecidos. Pues muchas gracias. Ya por temas de tiempo y no porque no tenga más preguntas para hacerles, doy por concluido este panel, no sin antes dándoles las gracias y pidiéndole al público un fuerte aplauso para los conferencistas.